Bienvenidos al podcast de Creativos Exitosos, episodio número 9. Hoy tenemos un invitado especial. Él es ilustrador y diseñador de personajes freelance, original de Cuernavaca, México, pero su trabajo de ilustración, déjenme decirles que es espectacular, apelando a la nostalgia con personajes como las Tortuninjas, los Power Rangers, Caballeros del Zodiaco, los Gatos Samurai, Mario Bros, Dragon Ball, por nombrar algunos. Con más de 29,000 seguidores en Instagram, 4 reconocimientos en diferentes categorías por su portafolio en Behance, ha trabajado con estudios como XM en Singapur, Lineage en Nueva York, Savant Brands en California y Project Triforce. Con ustedes el genial Carlos Dattoli. Hola, hola, muchas gracias por esa introducción. Y Nada. muchas gracias por la invitación también. Genial, nada, Carlos, ¿qué tal? Es cierto, ¿verdad? Que tú eres de Cuernavaca, México. Bueno, de hecho yo nací en el DF, pero llevo toda la vida aquí en Cuernavaca, que está como a 40 minutos de la Ciudad de México. Prácticamente soy de aquí, pero nací en el DF. Qué genial. Mira, he seguido tu trabajo desde tu proyecto Fat Heroes y he visto toda tu evolución desde ahí hasta este punto de ahora con las increíbles piezas que haces de ilustración como la de los Power Rangers. ¿Cómo definirías en este punto ahora mismo lo que haces? ¿Eres ilustrador, artista conceptual, hasta haces ZBrush? ¿Cuál es tu título ahora mismo? Yo creo que principalmente es ilustrador y concept art, pero como lo mencionaste, me enfoco mucho en personajes. Cuando se trata de concept, me enfoco mucho en creación de personajes. Pero sí, yo creo que sería ilustrador y concept artist. Concept artist. Cool. Tengo muchas preguntas, pero quiero comenzar conociendo tus inicios. He leído que estudiaste diseño gráfico, pero lo dejaste por abocarte a la ilustración. Cuéntanos cómo comienza tu camino creativo, dónde estudiaste y cómo es que dejas el diseño para convertirte en ilustrador. Bueno, en realidad terminé la carrera en diseño y intenté trabajar un poco, yo creo que fueron un par de meses nada más en eso. Luego me metí a hacer una especialidad en animación que duró un año y de ahí es que decido irme a España, a Alicante, a hacer una maestría y, y yo creo que es ahí, bueno, la ilustración siempre me había gustado, pero es ahí en esa maestría donde empiezo a ver que hay gente que realmente vivía de eso y yo pues era como mi pasión y dije quiero hacer eso. Regresé a México ya con la idea de que ya no quería el diseño gráfico, no es que no me gustara, pero pues no era mi pasión. Entonces regresé a México con la idea de armar un portafolio de lo poco que yo entendía en ese momento que se necesitaba para entrar a la industria, que era muy vago en realidad. Intenté armar un portafolio, estuve un par de meses y así empecé hasta que comencé a recibir unos pequeños clientes y ya Genial. así empecé la ilustración. Entonces, empiezas estudiando diseño, terminas la carrera de diseño. ¿Y cómo es que Ujú. decides irte a España? ¿Por qué España? ¿Por qué no México? ¿Por qué ilustración? ¿Cómo es que nace cuando terminas la carrera de diseño este interés por la ilustración? Bueno, en realidad la ilustración la había desde niño, dibujaba mucho, lo dejé yo creo que en la adolescencia y más o menos como a la mitad de la carrera de diseño en algunas materias que tenían ilustración como que lo volví a retomar. Me acuerdo que compré mi primera tableta de dibujo y ahí como que me apasionó mucho, me recordó que me encantaba el dibujo Ujú. y y pues lo seguía haciendo, pero no de manera profesional. Yo estaba enfocado en que pues solo podía vivir de diseño gráfico o por el hecho de que no hay como mucha información acerca de ilustración. Por lo menos en ese entonces no había tanta, pues me seguí por lo de diseño. Pero el viaje de España no estuvo realmente tan planeado como para estudiar ilustración, sino fue un poco más espontáneo, porque yo quería hacer ese viaje acabado en la universidad, pero no pensaba que iba a ser una maestría, sino simplemente quería hacer un viaje de mochilazo a Europa y tenía ganas de conocer varios países, pero se dio pues que encontré entre mis opciones esta oportunidad y me pareció que estaba bastante bien y se acomodaba a los tiempos porque era una maestría bastante, ¿cómo se dice? Como ligera, donde solo tenía que ir viernes y sábado y Wow. eso pues me daba toda la oportunidad de disfrutar
pues el país, España, o poder viajar y a la vez poder concentrarme. Y entonces pues eso hizo que me decidiera por la ilustración, ¿no? Porque pues me encantó, tuve ahí unos profesores que me motivaban, sobre todo uno que se llama Arlie Jones, que me motivó mucho, mucho y nos daba ejemplos de ilustradores como Craig Mullins o Brad Rickney, cosas que yo nunca había visto o si las llegué a ver no había puesto atención en que realmente era un trabajo, una manera de vivir. Entonces eso para mí cambió todo. ¿Cuánto Dime. tiempo fue eso? Me da curiosidad. Dices que solo ibas sábados y domingos, no, viernes y sábados, o sea, son 2 días a la semana. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo este estudio? 8 meses, O fue bien más. rápido. Entonces, 8 meses te Sí, quedaste fue a muy vivir en rápido. España. Más o menos me quedé en un año porque me quedé después de la maestría un rato más allá y ya regresé, pero prácticamente me la pasaba dibujando. Entonces, pues eso yo creo que es lo que me gustó tanto de esa experiencia, que podía combinar como el dibujo y aparte tenía referentes que eran los profesores y aparte disfrutaba pues de estar allá. Ah, ya. Entonces, sí, entonces, no fue planeado, como dices, fue algo No, que viste cuando llegaste a España. sí. ¿Y cómo ves el mercado Bueno, en España con eso de la ilustración? Me parece que para que haya un máster hay mucha gente ahí que está haciendo arte también, ¿no? yo creo que ellos tienen un mercado más como explorado, más que porque Latinoamérica. En ese entonces a lo mejor no había tanto, ahorita yo creo que ya hay como más empresas y más editoriales y más gente interesada en la parte artística. La verdad no estoy del todo enterado de cómo es la industria en España. Digo, en ese momento tenía estos profesores, pero tampoco era que hubiera un auge de ilustración en España. Yo creo que está un poco más adelantados, pero tampoco es que hubiera tanto. Genial, genial. Entonces, que te quedaste 8 meses, aprendiste muchas cosas, tuviste mentores y regresaste a México. Sí, bueno, en realidad, la maestría o el máster, como le llama allá, era un poco, pues era como de los fundamentos, no fue tan intenso. Bueno, yo creo que 2 días tampoco es tan intenso, pero como tenía buenos profesores y sobre todo la motivación que ellos te dan, pues regresaba y dibujaba. Entonces, pues, sí, aprendí, sobre todo me motivé mucho de haber estado ahí. ¿Qué te motivó? ¿Te motivó a hacer más dibujo? ¿A qué te motivó terminando la maestría? ¿A compartir más tu trabajo? ¿A practicar más? A practicar más porque sí me daba cuenta que yo en los fundamentos pues sí estaba muy mal. O sea, podría copiar a lo mejor ciertas cosas o a lo mejor hacer un render más o menos decente, pero sí me fallaba un poco los fundamentos. Aparte me motivó mucho a sentir que se podía hacer de manera seria. Y eso yo creo que cambia todo el juego, porque una cosa es que lo hagas de hobby y que digas, bueno, pues me gusta, pero no voy a vivir de esto. Y otra cosa es que digas, no, sí hay una vía aquí por la que puedo trabajar, vivir y disfrutar de la ilustración. Entonces eso para mí me cambió todo. ¿Y cómo es que aprendes eso de que se puede vivir de la ilustración? Porque tú mismo dices que España está un poco más adelantado que Latinoamérica en ese sentido, pero ¿cómo te enteras de que sí puedes vivir de ilustración? ¿Qué información te dan? ¿Cómo es que sabes que puedes vivir de esto? Bueno, en el mismo máster, había profesores que vivían de esto, había otros alumnos que se estaban iniciando, estaban, no sé, por ejemplo, haciendo su cómic y lo vendían y te empezaban a dar ideas de cómo puedes tú, vender tu trabajo, cómo puede ser visto. Aparte, este profesor que mencionó, Arlie, nos mostraba muchos ejemplos de ilustradores, sobre todo de Estados Unidos, los que en ese momento eran como el auge de la ilustración digital pues te enseñaba todo su trabajo y te decían, trabajado para estas marcas o estos clientes y como que eso daba la noción de que pues Mm, sí se podía, de que sí se podía. claro, ya. Entonces te dieron bastantes muestras y te dieron muchas ideas. Entonces, cuando regresaste a México, me supongo que estabas lleno de ideas para Sí, hacer varias cosas. sí, muchas ideas, pero no tenía, o sea, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, pero no sabía, por ejemplo, no sabía en sí qué era el concept art. Yo veía, o el matte painting, yo veía que hacían dibujos y decía, bueno, voy a hacer un dibujo, pero no había como nada de estructura.
detrás de mi primer portafolio. Simplemente veía lo que creía que hacían los demás y lo iba subiendo. Ujú. Entonces eso es lo que haces. Entonces después Ujú, del ujú. máster, Sí, hace un portafolio creas un portafolio. de ilustración. Genial. Y poco a Ujú. poco, o sea, poco a poco vas subiendo tus cosas al Instagram o a tu portafolio en Behance y sigues practicando nada más. Sí, ese primer portafolio que fue muy rápido me llevó yo creo que unos 4 meses y después de eso fui a un evento aquí en México que se llamaba, porque ya no existe, Illustrators Deathmatch y es la primera vez que yo conozco ilustradores mexicanos que se dedican a esto y como que te das cuenta de, estás parado, te das cuenta de todo lo que te falta por aprender, de todos tus errores, también de todos tus aciertos, pero eso como que me hizo darme cuenta que ese portafolio no me iba a llevar a nada, entonces decidí, de hecho con ese portafolio había conseguido como 2 clientes, entonces decidí parar todo y decir, este no es el portafolio que quiero que me represente, entonces paré todo y recuerdo que me encerré como un año a hacer otro portafolio, pero ya muchísimo más pensado. Y ese fue el que me empezó a abrir las puertas realmente. Un portafolio mucho más elaborado, mucho más trabajado, para Mucho. un público diferente, con mucha más calidad. Sí. Sobre todo seguí como una norma que era dejar de ver lo que los demás hacían y enfocarme en qué es lo que a mí me apasionaba. ¿No? O sea, no importaba si era fanar, no importaba lo que fuera, pero que a mí me apasionara. O sea, si iba a estar un año ahí encerrado, tenía que realmente disfrutarlo. Entonces cogí, hice una lista de todas las cosas que a mí me apasionaban y de eso se trató mi primer portafolio. Wow, entonces Bueno, estuviste hasta la... un año haciendo muchas cosas para crear un nuevo portafolio. ¿Y estabas solo Ah, exacto. ilustrando? Me supongo que también estabas trabajando, ¿no? En ese momento, como había conseguido un par de clientes antes, tenía un poco, había ahorrado un poco y también mis papás me dieron la oportunidad de poder estar con ellos. Entonces, afortunadamente, eso me dio como todo el escenario de poderme concentrar totalmente sin la necesidad de trabajar en ese portafolio. O Ah, qué sea, genial, de te trabajar abocaste en algo. entonces. Exacto. Sí. ¿Cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tenía 26 años. 26 años. Genial, Sí. genial. Genial. He visto que los dibujos, las ilustraciones que haces son series de los noventas. Mucho de eso se ve reflejado en tu Sí. trabajo. ¿Cómo es que decides empezar a ilustrar estos personajes icónicos y por qué? Yo creo que una de las cosas que más marca mi trabajo es eso que mencionas de la nostalgia que yo tengo por mi niñez. Y entonces, todos estos personajes que yo escojo hacer son caricaturas o juguetes o películas que realmente marcaron mi infancia y que hasta el momento puedes escuchar los intros de las caricaturas y te emocionas. Y entonces, pues son ideas que naturalmente me vienen a la cabeza y hago, ¿no? Me pongo a dibujar, pero porque los amaba de niño, me encantaba todo esto. Genial, sí, yo también soy una fan de todo eso. Cuando veo tus ilustraciones de verdad, es que me genera nostalgia. Es muy chévere eso Gracias. y me identifico con muchos. Yo soy fan de Dragon Ball, es una de mis series favoritas. He visto todo, Claro, cada segundo de cada sí, capítulo y lo he vivido con mis hermanos, la emoción de verlo. Entonces es muy chévere ver este tipo de trabajos que están sí, yo también. basados en este tipo de dibujos, ¿no? Gracias. Sí, sí, me encanta todo eso. Todo lo que me recuerde mi niñez es lo que más me gusta. Dime cuánto tiempo te tomó para llegar a este nivel de ilustración a donde estás hoy. Si podrías contar en años, ¿cuánto tiempo te ha tomado? En años, pues de los 26 tengo 33. He tenido como intermedios donde he dejado como mucho la parte de aprendizaje, que me he enfocado a lo mejor en los clientes. Yo creo que el año pasado o el antepasado sí dejé mucho esa parte de seguir aprendiendo. Pero yo creo que como unos 7 años más o menos. 6, 7 años contando las pausas. Genial, 7 años. Te lo pregunto para que la gente sepa más o menos cuánto lleva, ¿no? Aprender a ser un especialista, Claro. como llegar a este nivel que tú tienes, ¿no? Porque a veces la gente empieza a dibujar y dibuja una semana, 2 semanas, un año y dice, no, esto no es para mí. Pero
no se trata de hacerlo solo un año o hacerlo unos meses, sino tu trabajo es el resultado de muchos años y es resultado de la constancia también. Claro, sí, totalmente. ¿Nos podrías compartir qué herramientas utilizas para realizar tus ilustraciones? Yo empecé, y durante varios años, yo creo que durante 3, 4 años, usando puramente Photoshop para ilustrar. A partir de que entré a un estudio, estuve muy rápido en ese estudio y como 4 meses, y ahí fue donde conocí a alguien que, bueno, como era un estudio que compartía entre ilustradores, animadores, 3D y demás, pues como que me daba la curiosidad de aprender ZBrush y le pregunté a un amigo que estaba ahí que si podía pues enseñar. Y entonces, de que me enseñó eso, como que me enamoré de ZBrush, no tanto del 3D, sino ZBrush porque se me hace súper orgánico y sentía como si pudiera, como si estuviera dibujando. Entonces, como que a partir de ahí empecé a combinar la ilustración con el 3D. Y eso es lo que ahorita yo creo que marca lo que hago mucho, porque aunque sí hago ilustraciones desde cero, la mayoría empiezo modelando el personaje o la escena y después pinto todo lo demás. O sea que Entonces modelas yo en creo que ZBrush y lo pasas a Photoshop para darle los detalles finales. ajá, exacto. Sí, entonces son ZBrush y Photoshop los que uso. Y Keyshot para el render. Genial. Entonces, Pero sí. tú que ya has trabajado con clientes y todo eso, ¿nos podrías contar a grandes rasgos cuál es tu proceso creativo desde que llega el pedido del cliente? Claro, yo creo que varía dependiendo, por ejemplo, si es, digamos, es que depende mucho del cliente, porque hay unos clientes que te pueden decir, sabes que yo quiero una portada para, no sé, para un libro o quiero un póster para alguna publicidad y te dicen, estas son los personajes, si son personajes que ya existen, te dicen, bueno, son estos, tienes que respetar todo del personaje en cuanto a accesorios, en cuanto al traje, puedes darle tu estilo, pero tienes que respetar eso. Ujú. Hay otros clientes que te dicen, sabes, pues solo tengo este personaje, pero no existe, entonces tú lo tienes que inventar. Y pues el proceso empieza en bocetos. Generalmente, pues yo hago también bocetos en 3D o en 2D, dependiendo de lo que el cliente quiere. Entonces le vas mandando bocetos de acuerdo a las ideas que tú tienes sobre la información que te dieron. Y de ahí nos vamos poniendo de acuerdo en cuanto al look del personaje, qué escenario quiere, cuántos personajes, nivel de detalle, el estilo y demás. Genial. Cómo sabes cuando ya terminaste un trabajo? ¿Alguna vez has trabajado demasiado en detalles de algún proyecto? Sí, yo creo que siempre me pasa eso, pero es como llegas a un punto donde se siente, donde tal vez no te va a convencer del todo, porque supongo que encontrar errores, pero llegas a un punto donde ya sientes que ya el trabajo pues ya no puede dar más, a veces hasta empeora si lo sigues manipulando, entonces no sé, yo creo que se siente, llegas a un punto donde ya sientes que ya terminas y lo entregas o lo subes. Genial, porque yo creo que sí, con clientes es mucho más, el tiempo es más limitado, pero creo que cuando son proyectos personales, puedes pasarte mucho más tiempo todavía. Y eso pasa cuando eres un poco más perfeccionista también, porque eso me pasa personalmente a mí. Yo creo que Sí. puedo estar muchas horas en un solo proyecto, muchos días, incluso semanas, tratando de hacer algo perfecto. Creo que me doy la libertad más de hacerlo con proyectos personales que con clientes. Yo creo que es bueno tener clientes para este tipo de proyectos porque a veces los detalles solamente los ves tú y Sí, no los ven los demás. Entonces no tiene mucho claro. sentido, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando pasas tanto tiempo haciendo una ilustración, eso que dices de que pierdes realmente como la noción a veces de lo que está bien o está mal hasta que alguien externo llega y te dice, oye, esto está chueco y dices, caray, sí, es cierto, pero no lo había visto. Como que el cerebro te juega cuando pasas demasiado tiempo viendo una sola imagen. Por eso es bueno, como dices, que los clientes te den feedback. Sí, eso me ha pasado y por eso te lo preguntaba. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo decides ser freelance? Porque ahorita yo he leído que tú eres freelance. ¿Por qué no trabajar en un estudio siendo ilustrador? ¿Por qué eliges ser freelance? En realidad no fue como una decisión, fue algo que se fue dando y
Y es chistoso porque en realidad ahorita lo que yo busco es todo lo contrario. Quisiera estar en un estudio porque nunca he estado, pero no es porque no haya querido, sino porque como las cosas se fueron dando y he viajado mucho estos años en lo que entonces se acomodaba mucho ser freelance y poder llevarme mi equipo a otro país y trabajar y regresar. Es como que no me enfoqué mucho en la parte de trabajar en un estudio, por lo menos no en México, porque siento que en México no está valorado esa parte. Entonces me enfoqué mucho en, si voy a trabajar en un estudio, quiero que sea en el extranjero, pero eso lleva el triple de esfuerzo. Siento que el portafolio que yo tengo hoy en día no es precisamente adecuado para el trabajo que yo quisiera dentro de un estudio. Entonces, justamente ahorita yo estoy armando otro portafolio para poder aplicar a un estudio porque ya no, o por lo menos quiero experimentar eso unos años. El freelance, muy bueno, me encanta, pero tengo mucho la curiosidad de un estudio. Entonces, eso es lo que voy a buscar ahora. A ver qué pasa. Qué genial que te des cuenta y te reinventes solo. Me parece muy genial porque esta es la segunda vez que vas a hacer esto de cambiar tu portafolio otra vez y empezar a poner proyectos para que vengan esos otros clientes con los que quieres trabajar o vengan esos otros estudios con los que quieres trabajar. Yo creo que ese es tener noción de eso, ser consciente de que el trabajo que pones en el portafolio es el trabajo que te va a llamar más trabajos de ese tipo. Sí, exacto. Porque como dices, es fundamental, lo que subes es lo que te van a pedir totalmente. Entonces yo, sí, o sea, mi portafolio casi no tiene concept. A pesar de que sí he trabajado, ha sido a través de que los clientes primero piden ilustración y luego se llevan. Entonces, ahorita voy a enfocar en uno, bueno, por supuesto que va a seguir haciendo ilustración, pero quiero enfocarme en uno, subir uno ya más establecido de concept para poder aplicar a estas empresas. Entonces, ¿qué estás cambiando? Que sea más concept. Estás cambiando también, ya no vas a seguir trabajando con personajes de los 90. ¿Qué cosa estás cambiando en este nuevo portafolio? Bueno, yo creo que siempre voy a seguir trabajando con personajes de los noventas, ochentas. Supongo que eso es como no sé, la forma en la que yo me relajo tal vez de lo demás, de los clientes, eso. Entonces esa ilustración siempre las voy a hacer, pero voy a cambiar ahorita, yo creo que, pues va a ser un portafolio creado totalmente desde cero de ideas mías. Entonces, donde quiero presentar las áreas en las que yo quiero trabajar, que sería creación de personajes, accesorios, vehículos, monstruos, generalmente como objetos únicos. No soy tanto de escenarios, aunque tengo pensado practicarlo, pero principalmente personajes. Entonces este portafolio ya no va a estar enfocado en fan art, sino en creaciones totalmente mías, que es lo que no he hecho en estos años, o prácticamente tengo dos o tres nada más, pero me he enfocado mucho en la ilustración, pues que ya existe, la ilustración comercial, fan art y todo eso. Me supongo que también vas a mostrar un poco del proceso, ¿no? Porque eso es lo que le encanta ahora a los estudios, ver estudios a la gente, ver el proceso, ¿no? De cómo sale el personaje, empiezas por el lápiz, lo pasas por la computadora, cómo haces todo el proceso. Yo creo que eso sería una parte importante, enseñar un poquito del detrás de cámaras del producto final. Creo que eso llamaría mucho la atención. Y creo que eso es lo que debe de tratar muchos diseñadores, ilustradores, la categoría en la que estés. Aparte de mostrar el final, también mostrar un poquito del proceso. Sí, sí, por lo que he leído, creo que a las empresas les gusta, como dices, bueno, les interesa saber cómo es que llegaste a esa idea, cosa que yo he hecho un par de tutoriales que tengo en línea, pero no son tanto como, bueno, no son tanto como tutoriales, sino más bien son como speed painting, donde tengo mi proceso tanto de ilustración completo como el que te mencionaba de que combino 3D con 2D. Pero en cuanto a portafolio, yo creo que, bueno, no lo tengo bien pensado todavía esa parte, pero sí como mostrar un poco las ideas, tal vez un poco las siluetas, tal vez jugar un poco con los personajes. Tengo que ir viendo todo eso porque sí, como dices, sí es importante. Ujú. Genial, mucha suerte con ese nuevo portafolio entonces.
Volviendo un poquito Pues, de lo que tú tienes más experiencia siendo freelance, me gustaría preguntarte, ya que tú trabajas por tu cuenta hasta este punto, ¿cuáles son los pros y contras de ser freelance? los pros yo creo que son más que los contras. Por ejemplo, la libertad yo creo que es un pro muy grande, la libertad de tener tus horarios como quieras, levantarte a la hora que quieras, dormirte a la hora que quieras, trabajar en cualquier lugar del mundo. Yo creo que eso a mí me encanta del freelance. También en la parte, yo creo que hasta en la parte económica a veces funcionaría un poco más porque no estás sujeto a un sueldo fijo, sino depende de ti y de qué tanto te muevas y qué tanto puedes abarcar. Entonces yo creo que económicamente también, si te sabes administrar bien, si te sabes vender bien, yo creo que esa parte también es muy buena. También la parte pues de que te administras tus tiempos, entonces pues puedes, ¿cómo se dice? Puedes aprovechar otro tipo de actividades, no sé, varía. Yo creo que esas son las ventajas del freelance. Los contras, para mí yo creo que es que pasas demasiado tiempo solo, sí pasas mucho tiempo solo. También puede ser un poco lo contrario tal vez del sueldo fijo de una empresa que sí que tener varios clientes a lo mejor un mes y el mes siguiente a lo mejor no tienes ninguno, tienes uno. Yo creo que sí, no aprendes como a administrarte y ahorrar, sí es como complicado. Sí genera como mucha inestabilidad no saber, no tener un ingreso fijo. Pero, pues no sé, yo creo que los contras más fuertes para mí serían como eso, como que casi no convives con tus artistas. Siempre es como mucho estar tú solo, aprender solo. Es una experiencia también bonita que me gustaría, porque yo no la he tenido, que me gustaría también de poder trabajar en una empresa. Ah, ya justamente eso te iba a preguntar, porque si tú me dices que hay más ventajas siendo freelance, entonces ¿por qué quieres trabajar en un estudio? Me supongo Mm, que es por la experiencia, ¿no? Por el ver cómo es que trabajan los estudios, sí, porque eso también debe ser emocionante y debe ser chévere aprender de esta gente que trabaja en estudios, que tiene claro. otro tipo de trabajo, de cómo hace las cosas, de cómo entrega los proyectos, no sé, aprender de otra gente también que está trabajando ahí. Claro, eso sería como lo más importante, ¿no? La visión que tienen esos artistas. Yo creo que aprendes a un ritmo mucho más rápido, como dices, estando en una empresa que tú solo, porque a veces no tienes como mucha idea o noción de cómo exactamente aprender las cosas. Ves tutoriales y eso, pero es muy distinto, yo creo, tener artistas al lado que te motivan y que ves cómo trabajan y que te dan tips a tener que hacerlo tú solo. Y sí, yo creo que eso es lo que más me llama la atención, como la experiencia de poder estar con artistas alrededor y aprender de ellos. Genial, sí, te entiendo por completo. Y también por el lado, al menos para mí, yo he tenido la experiencia en los dos y creo que soy más rápida, hago más trabajos cuando trabajo en un estudio que cuando trabajo sola, porque como te digo, cuando trabajo sola yo puedo pasar mucho tiempo en un solo proyecto. Y no me presiono mucho porque sé que tengo tiempo, porque estoy en mi casa nada más. Pero cuando estoy en un estudio me presiono mucho más, porque sé que hay alguien que está dependiendo de mi trabajo, ¿no? Entonces tengo que terminar más rápido, tengo que hacer otro proyecto. Creo que eso también es una ventaja. Sí, exacto. Te vuelves como más funcional cuando tienes como la presión del tiempo. Pues sí. Otra preguntita sobre cómo lo de freelance. ¿Cómo encuentras clientes o estudios con los cuales trabajar? Se ha dado mucho a través de, bueno, siempre es como subiendo tu trabajo. Es súper importante que la gente vea tu trabajo. Entre más plataformas subas y más sea conocido, más posibilidades hay de clientes. A mí Behance es una de las que más me ha funcionado, ArtStation y Instagram últimamente, pero sobre todo Behance es donde más he conseguido clientes. Pero sobre todo es como en primer tienes que ser muy constante en que tienes que estar subiendo trabajo porque esa es casi como la regla básica de cómo vas a obtener un cliente. Si tú dejas de subir trabajo un mes, la gente ya no te va a ver. Entonces es muy importante estar como muy pendiente de estar subiendo ilustraciones o lo que hagas para generar este movimiento en Internet, para que tu nombre
se comparta por muchos sitios y entonces aumenta tus posibilidades de conseguir clientes. Entonces sí es muy importante eso, estar subiendo Entonces tú constantemente. subes un proyecto cada mes o cada semana, ¿cómo haces tú? Cuando no tengo muchos clientes, sí trato de subir, o cuando el cliente ya me lo aprueba, pues subo el trabajo del cliente. Pero como eso suele tardar mucho por las licencias y los periodos, sí suelo tener como programadas ilustraciones que digo, ok, no me están llegando clientes, tengo que hacer algo. Entonces, generalmente a mí me funciona mucho, o sea, no sé, la gente ataca mucho el fan art, pero la verdad es que el fan art es lo que más te abre a muchos campos, pero pues yo siempre aplico esa, o sea, aplico, ok, no estoy recibiendo trabajo, ¿qué quisiera dibujar de fanart? Y lo subo. Y generalmente es como acción-reacción que llegan clientes después de eso. Obviamente no es al principio, tienes que generar calidad de trabajo, tienes que generar un nombre, no por subir una ilustración si no tienes seguidores o si no has hecho trabajo vas a conseguir clientes. Pero una vez que ya estás un poquito más consolidado, sí, esa es como la manera en la que yo consigo clientes. Genero una ilustración, lo subo, entre más ruido genere esa ilustración, por eso es importante escoger ilustraciones que a lo mejor estén en ese momento, sean populares o en general sean populares, porque entre más ruido, mayores posibilidades hay de conseguir clientes. Genial, entonces tú eres uno de estas personas que trabaja con redes sociales, porque hay mucha gente también ahora que dice que la ilustración no da mucho, el diseño no da mucho, porque estamos llenos de diseñadores, ilustradores en Perú, Colombia, México, pero no se dan cuenta que hay un mercado afuera también y no están apuntando a Claro, eso. Entonces, claro, creo que tú eres un buen ejemplo de eso, ¿no? De no quedarse en una burbuja, ¿no? En la que vivimos en Latinoamérica nada más, porque aparte Latinoamérica tiene menos plata, entonces te pagan menos también. Entonces claro. salir un poco más como tú lo haces, exponerte a más a la visión de otros, a la visión del extranjero, creo que te abre muchas puertas y creo que también el inglés te abre muchas puertas, porque he visto mucho que tú pones las descripciones en inglés y todo eso. ¿Sabes inglés? Me supongo, ¿no? ¿O cómo estás haciendo con eso? Sí, sí sé inglés, bueno, lo básico, pero sí, sí lo entiendo, sí lo hablo un poco. Pero sí, eso que dices es fundamental. Desgraciadamente en Latinoamérica esto todavía está como no hay tanta difusión, no hay tanta demanda, todavía está como mal pagado, mal valorado. Entonces, pues sí, yo creo que desde el principio para mí fue fundamental mirar directamente, aunque pueda sonar feo, hacia el extranjero. Como que yo me salté México y inmediatamente apunté a empresas en el extranjero a lo mejor fue por la influencia de los artistas que yo tenía, pero inmediatamente me enfoqué en que yo no quería trabajar en México y que yo iba a trabajar puramente para el extranjero justamente porque ellos tienen un campo mucho más grande, hay más apertura, está mejor pagado, está mejor valorado. No sé, la cultura del trabajo a mí se me hace mucho más profesional. Siento que Latinoamérica, bueno, me refiero más a México, no conozco tanto Sudamérica, pero en México sí siento que la cultura todavía del trabajo pues le falta mucho, está apenas en crecimiento y eso te perjudica mucho como artista. Pues sí, pero la cosa es ver el lado positivo, ¿no? El lado positivo es que sí puede ser lo que tú dices que es cierto de México, de Latinoamérica, pero que se puede llegar a otro tipo de clientes, ¿no? Que se puede llegar ahora con redes sociales más allá, que puedes, Claro, que puedes hacer tu trabajo para otros más allá de tu país, más allá de donde estés. Entonces eso es lo que yo quiero que la gente se ponga a pensar un poquito más ahora, ¿no? Que compartir ahorita hay que aprovechar las redes sociales, compartir, y eso va a hacer que clientes más allá de nuestros países en los que sí. estamos lleguen, ¿no? Y vamos a empezar a recibir estos tipos de trabajos así como tú, ¿no? Sí, claro, te expandes totalmente con la globalización, tienes la oportunidad de trabajar donde tú quieras y eso yo creo que es una ventaja que todos los artistas deberían de, como dices, tomar en cuenta, aprovechar. ¿Cómo calculas tú por cobrar? ¿Cómo cobras? ¿Por hora? ¿Por proyecto? ¿Cómo haces lo del cobro? Porque siempre los artistas, diseñadores y todo el mundo está como, ¿cuánto cobro por esta pieza? ¿Cómo trabajas tú en cuanto a precios? Yo cobro por proyecto. No, a mí no me gusta mucho cobrar por hora, siento que eso
Pues no lo sé, porque al final de cuentas podrías pasar muchas horas y no hacer nada productivo o entregarlo rápido porque a lo mejor se te hace tan fácil eso que cobras poco. Entonces yo generalmente tengo un precio, como precios fijos de acuerdo al tipo de ilustración o trabajo que me pidan. Entonces siempre es por proyecto. Y me supongo que también tus precios cambian dependiendo de con quién trabajas o con qué estudios, si trabajas con Estados Unidos o con Singapur o siempre mantienes un mismo precio. Más o menos, generalmente tengo un precio base que sé que yo no puedo bajar de eso o que no puedo, bueno, subir, generalmente depende mucho del cliente, pero sí, sobre todo que no baje. Entonces, no es que tenga establecido tal cual el precio, pero sí tengo un margen de qué podría decir sí, qué podría decir no, dependiendo también, como dices, del cliente. Genial. Si no es mucha indiscreción, ¿nos podrías decir, aunque sea, compartir un poquito del rango de más o menos cuánto estás cobrando ahorita? Por ejemplo, si son ilustraciones, que depende también del número de personajes, el estilo, la cantidad de detalles que quieran, podría variar desde 600 a $1,500 por ilustración. Gracias. La mayoría de gente no quiere hablar Ah, de precios, pero sí, es para dar más o menos una noción, ¿no? De cuánto se puede hacer con trabajo como el que tú realizas. sí, yo también me he dado cuenta que la gente no habla mucho de eso y lo entiendo por un lado, pero también recuerdo mucho que cuando yo empezaba, pues tenía mucho esa duda porque uno no sabe realmente si va a poder subsistir de esto, no, entonces no tienes nada de idea y la gente no lo habla. A mí también me parece que no está tan mal que la gente pueda decir, ¿sabes qué? Pues hay un promedio de precios que tú puedes cobrar pues para no mal vender tu trabajo, para también entender cómo puedes ganar, ¿no? Yo creo Claro, que la gente lo debería hacer más, los artistas sobre todo. pues sí. Entonces, tú dices que por ilustración y cuando hablas de ilustración, ¿incluyes el ilustración con acabado en ZBrush o ilustración solamente en Photoshop o eso también varía? Varía, pero puede ser prácticamente, o sea, no depende del cliente, eso depende más bien de a lo mejor de los tiempos. ZBrush a veces es más rápido para ciertas cosas, Photoshop para otras, entonces dependiendo de los tiempos puedo escoger una o la otra, o a veces hasta de las ganas que tengo. A lo mejor tengo más ganas de modelar que hacer línea, entonces empiezo en ZBrush. ZBrush. ¿Cuánto tiempo te ha tomado aprender ZBrush? ZBrush lo aprendí aproximadamente hace 2 años y medio, tres, creo. ¿Qué tal? ¿Qué No te parece tiene. la plataforma? A mí me encanta, ZBrush me encanta, es un programa súper. Es complicado la primera vez que lo ves por la interfase. A mí me costó esas veces entender porque tiene un montón de botones y es súper distinto a Photoshop. Pero una vez que le agarras, es muy orgánico, fluye, o sea, es muy artístico y eso es lo que me gusta mucho de ZBrush. Puede ser muchísimas cosas. Genial. Entonces, ¿recomendarías a la gente que está en ilustración que le dé un chance a probar ZBrush? Sí, totalmente. Sí, que vea, porque hay veces no nos encanta dibujar todo, a veces sí. Yo recuerdo mucho, sobre todo no me encantaba dibujar, por ejemplo, zapatos o ciertos accesorios. Aquí tú puedes decir, bueno, voy a hacer la ilustración hasta cierto punto y después voy a modelar a lo mejor el arma, que va a ser mucho más entretenido en 3D tal vez que dibujarla, o cualquier cosa. Entonces yo creo que para los ilustradores da muchas ventajas. Volviendo un poquito para atrás, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Con toda la experiencia que tienes ahora, no sé, te darías si pudieras darte algún consejo. De hace 10 años. Yo creo que le diría que dibujara más, que dibujara más. Siento que perdí mucho tiempo en otras cosas y a veces me arrepiento. Siento que si me hubiera enfocado un poco más, o lo hubiera tomado un poco más en serio, sobre todo los fundamentos del dibujo, ahorita tendría un mucho mejor nivel. Entonces yo creo que sería el consejo, que dibujara más. ¿Puedes nombrar algún libro que recomiendes, ya sea de ilustración o algún libro que te haya ayudado a ti de forma personal o algo? Generalmente yo compro libros de concept
como por ejemplo el arte de cómo se realizó la película de Star Wars o de algún videojuego como Mass Effect o Gears of War. Me gusta mucho coleccionar ese tipo de libros y además aprendo mucho de todos los ejemplos de concept que vienen. O también de ilustración me gustan los de Alex Ross de Marvel. Me encanta cómo dibuja él. Entonces para mí es muy inspiracional ese tipo de libros de arte. Y no sé, para aprender, yo tengo uno que considero que es muy bueno, ¿no? Es de Andrew Loomis y él es de anatomía, es muy, muy bueno, yo creo. Me falta estudiarlo más, pero creo que es de los mejores que hay para aprender anatomía. Y ya tú que estás en este mundo de la ilustración de personajes, específicamente nos podrías dar algunos tips para mejorar en la ilustración de personajes. ¿Te refieres puramente a ilustración o concept? Porque creo que Ah, sí concept. varía ahí. En concept, yo creo que es muy importante la esencia del personaje, entender exactamente quién es el personaje que vas a diseñar o que vas a reinterpretar. O sea, entender cómo funciona su personalidad y de ahí interpretarlo con una idea pues que sea atractiva y que a la vez sea funcional. Porque en el concept tienes que pensar pues que se tiene que mover. Entonces, a lo mejor una ropa podría no verse tan bonita, un diseño, pero es funcional, o al revés, podría verse muy bonito y a la hora de que quieren animarlo, genera problemas. Entonces, tienes que enfocarte mucho en esas dos cosas, en entender el fundamento del personaje, la estructura y también la funcionalidad de él. Y ya que estamos hablando también de ilustración y estamos hablando de concept, ahora podrías dar algunos consejos para la gente que está empezando su carrera en el mundo de la ilustración. Yo creo que una de las cosas más importantes, bueno, primero dibujar, es muy importante, a pesar de que uno piensa que a lo mejor 15 minutos al día no te va a dar nada, pero no es así. O sea, si tú dibujas 15 minutos, 20 minutos al día, no sé, alguna pose o lo que sea, eso te va a mejorar muchísimo a la larga. Entonces, uno de de los principales consejos es dibujar. En segundo, yo creo que es tener mucha paciencia porque esto, como cualquier cosa, va a tardar. Y al principio vas a recibir los golpes más duros, entonces tienes que estar muy abierto a entender que todos somos malos al principio, todos empezamos fallando en todo y que tu trabajo seguramente va a ser malo al principio. Entonces tienes que tener como mucha constancia, paciencia y ir creciendo sobre la marcha, aprendiendo de la gente que puedas. El Internet es una herramienta tremenda para eso hoy en día. Aprender todo lo que puedas, no dejar de practicar, sobre todo los fundamentos son base. En el arte los fundamentos, aunque puedan llegar a ser aburridos, son base. Entonces, esos serían como los puntos más importantes para empezar, yo creo. La constancia, dibujar mucho, aprender fundamentos y entender dónde estás parado y que esto va a llevar tiempo. Entonces, también mucha paciencia, Genial, gracias por porque esos va a consejos. pasar. No, hay que... Ahora que estabas hablando de inspiración, ¿qué te inspira a ti? ¿De dónde te inspiras? Aparte de los libros que has comentado hace un rato, ¿tienes boards en Pinterest, el mismo Instagram? ¿Cómo es que te inspiras para hacer tu trabajo? Para ilustración me inspiro mucho en lo que te comentaba de mi infancia. Como que ya traigo la inspiración ahí dentro, entonces nada, más necesito a lo mejor recordar alguna caricatura o ver el intro de algo, inmediatamente me inspira para hacer algo nuevo. También las películas me gustan muchísimo, pero yo creo que las películas me inspiran más para crear yo algo, escribir algo o para concept. Y, y bueno, sí, las redes sociales, muchísimo, Instagram, ArtStation, todos esos artistas, aunque a la vez también puede ser un poco desmotivante porque te das cuenta de que hay muchísima gente mucho mejor que tú, pero también te inspira mucho a seguirle echando ganas. Claro, tienes razón, me has hecho acordar porque sí, es bueno, tiene sus pros y contras también lo de Instagram y todo eso, porque ves gente tan buena que la comparas contigo y dices, me falta bastante y te deprime.
Entonces, Sí. hay que usarlo de forma positiva, ¿no? Más, ver el lado positivo, ver que cómo se le puede sacar ventaja antes de compararnos, ¿no? Porque yo creo que nos deberíamos de comparar con quién éramos antes, con cómo éramos antes, nuestra versión anterior, en tu caso de cómo ilustrabas antes, y ahora eres mejor que antes. Entonces, si nos vamos a comparar, sería con nosotros mismos, ¿no? Claro. Sí, claro. Siempre vas mejorando poco a poco, aunque no lo notemos, pero sí, cuando ves tus ilustraciones pasadas, ahí te das cuenta de toda la diferencia. Genial. Y para terminar, ¿cuál crees que ha sido el proyecto que te sacó a la luz, que tuvo más resonancia con la gente? Yo creo que tengo dos y siempre los menciono en las entrevistas. El primero, y ese fue algo que yo no me esperaba porque ese fue un resultado del primer portafolio, el que no tenía ni idea de qué estaba haciendo, fue el de los Fat Heroes, el de DC, donde tengo a Batman, Superman, Robin y Flash como corriendo en un atardecer, gorditos. Ese fue impresionante, fue brutal cómo explotó en el internet y hasta la fecha sigue siendo como el más popular yo creo que tengo. Y ese me empezó a dar los primeros clientes. Gracias a ese se empezó a compartir mi nombre, pero yo en ese momento no considero que tuviera un nivel todavía suficiente para ya considerarme profesional. Simplemente fue como una ilustración que se me vino a la cabeza, la hice, tuve suerte y conseguí clientes. Pero te digo que después de ese portafolio fue que me puse a tomarlo ya más en serio. Y la otra ilustración que esa cambió de manera radical también todo fue un rediseño que hice de los Power Rangers, donde justo cuando acababan de mostrar los primeros trajes de la película, como yo soy un fan de toda la vida de los Power Rangers, no es que fueran malos, pero a mí no me hacían sentir la nostalgia. Yo creo que eso era importante, como que no sentía que hubieran entendido el concepto, el núcleo de los Power Rangers, entonces dije, voy a hacer uno, era como apenas estaba aprendiendo ZBrush, entonces dije, voy a hacer un intento de lo que a mí me gustaría ver, lo subí y fue brutal también la exposición que tuvieron y cómo se movió y eso me abrió el campo al concept y a empresas todavía muchísimo más grandes. Yo creo que esa sí marcó una diferencia entre el antes y el después. A partir de esa yo creo que empecé a conseguir muchas más oportunidades más profesionales que antes. Entonces yo creo que son esas dos. ¿Por qué crees tú que esos dos proyectos llamaron más la atención? ¿Qué crees que hiciste bien con esos proyectos para llamar la atención de la gente? Yo creo que el de los gorditos fue como muy creativo. Yo lo sigo viendo y a pesar de que tiene fallas técnicas, se me hace como creativo. Se me hace como que en ese momento no había tanto esto. Era como una manera de representar a estos héroes de una manera distinta y no sé, siento que a la gente le gustó. Le gustó eso y pegó. Y el de los Power Rangers, yo creo que hay una cosa fundamental que los artistas supongo que entendemos es cuando tú tienes tanta pasión por algo y le das tanta pasión en crear algo, se nota. Cuando tú lo subes, se nota. Es como hay algo ahí que la gente entiende. Entonces, cuando tú haces un proyecto con tanta pasión como el que hice de los Power Rangers, que realmente yo amaba y estaba tan emocionado a hacer mis diseños, no pensaba que iban a dar nada, pero estaba muy emocionado como que transmites eso. Entonces, generalmente los proyectos que más pegan de los que yo he hecho son los que transmiten esa pasión, de que realmente me siento y estoy emocionado y sale una ilustración llena de todos estos sentimientos. Esas siento que son las que siempre pegan. Gracias por compartir todo eso. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Cuánto crees de todo Mira. esto? ¿Dónde estás ahora? ¿Cuánto crees que es en parte suerte y en parte tu trabajo? Uf. Um, yo creo que suerte, yo creo que la que tuve al principio, a lo mejor de contar con el apoyo de mis padres para poder enfocarme a puramente trabajar, pero ha sido como reciclar esa suerte o utilizar esa suerte para trabajar durísimo, porque yo realmente no paro, no paro y todo el tiempo estoy como tratando de entender cómo puedo mejorar y cómo puedo crear más, con qué me está fallando. Entonces, todo el tiempo estoy en constante cambio y intento una constante, como una competencia conmigo mismo. Entonces, pues sí, suerte a veces
tienes, pero es una suerte generada que no es la que generó donde estoy, donde creo que estoy, sino yo creo que es el trabajo duro con algunos tintes a lo mejor de suerte como todos, ¿no? Cosas que a lo mejor no podemos controlar, pero que por algunas circunstancias se dieron y nos favorecieron algunas cosas, pero es trabajo duro, en realidad es trabajo duro. Genial, Carlos. Gracias por tu tiempo, por compartir tu historia, tu proceso. Invito a toda la gente a seguir al gran Carlos en su cuenta de Instagram como Carlos Datoli Art. Vamos a dejar los links de su portafolio y lo de Behance Instagram en los comentarios del podcast. Gracias, Carlos. Sigue haciendo tu trabajo, sigue haciendo todos estos personajes que de verdad nos encantan, los dibujos de los 90, de los 80. Sigue haciéndolo. Gracias por estar aquí en el podcast y nos vemos quizás en una siguiente entrevista. No, hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Espero no hablemos pronto. Genial. Gracias, Carlos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si quieren seguir más el trabajo de Carlos, pueden seguirlo en sus redes sociales. Toda la información va a estar en la descripción de este podcast. También los invito a darse una vuelta por el blog dispare360g.com. Hay un PDF descargable con los atajos para Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects y Animate. Y también hay un nuevo post sobre las tendencias de diseño del 2020. Mucho ojo con eso, hay mucha información, mucho que ver. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por seguirnos, por ser parte de la comunidad y nos vemos en el siguiente podcast.